Buenos días a todas y a todos. Buenos días o buenas tardes también a aquellos que nos seguiréis posteriormente en diferido, o buenas madrugadas a aquellos que sabemos que nos estáis siguiendo ya también desde el otro lado del charco, desde América Latina, y a todos aquellos que estáis conectados para seguirnos online. Y por supuesto, buenos días a todos los presentes. Comenzamos esta segunda jornada del curso La protección de los valores comunes en la Unión Europea. Vamos a tener tres paneles dedicados a diferentes temáticas. La primera, comenzando por la integración cultural, con dos ponentes de lujo. Sí que me gustaría anunciaros que lamentablemente ayer, por un incidente en el camino, ¿no?, del tren que venía desde Sevilla con la profesora Ana Carmona, no podrá estar con nosotros de manera presencial. Hemos conseguido que se pueda conectar online. Lamentablemente, bueno, pues hubo un incendio y que se tuvo que volver a Sevilla porque el tren no podía continuar y no había manera de que llegara a tiempo. Así que bueno, pero bueno, ha accedido y ella misma nos propuso el poder participar online, lo cual nos agrada porque estamos seguros de que su participación va a ser muy interesante. Y yo no me voy a extender más porque tenemos hoy con nosotros a Lorena Chano Regaña, que ya conocéis, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura y codirectora de este curso, que será la que se encargue de moderar y de presentar a los ponentes. Así que sin más dilación, Lorena, la audiencia es toda tuya. Gracias, Miguel, por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues vamos a comenzar con el primer panel de la mañana, que es referente a los estados iliberales, a los desafíos que presentan los estados iliberales. Contamos con dos ponentes de excepción, con Ana Carmona Contreras y con Ramón Jáuregui Atondo. Vamos a comenzar con la ponencia online, por las circunstancias que nos ha explicado Miguel, de la doctora Ana Carmona Contreras. Ella es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, miembro del Consejo Científico Real Instituto Elcano, autora de numerosos trabajos en materia de Derecho Constitucional Europeo, liderando diversos proyectos de investigación sobre Unión Europea, con particular incidencia en el ámbito de la construcción de estándares comunes de protección de derechos fundamentales en el espacio europeo, así como también referente pues, a la participación regional en los asuntos de la Unión. Además de ello, pues también es codirectora del Informe Anual de Comunidades Autónomas, publicado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona, e investigadora senior en la Fundación Manuel Jiménez Abad. Además, también colabora con la Agencia Estatal de Investigación. Vamos a presentar entonces a Ramón Jáuregui Atondo, que ha sido miembro del Parlamento Europeo en 2009 a 2010, 2014 a 2019, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, diputado del Congreso, ministro de la Presidencia del Gobierno de España entre 2010 y 2011, vicepresidente del Gobierno vasco, diputado en el Parlamento vasco, presidente de la Fundación Euroamérica desde junio de 2019 y también forma parte del claustro del módulo Jean Monnet EUCOMI. Me gustaría muchísimo agradecer la presencia de Ramón Jáuregui Atondo en este curso, porque sé lo ocupado que está siempre y la agenda tan complicada que tiene. Entonces, es para mí un honor y un privilegio darle la palabra para que comience este panel sobre los estados liberales. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Yo tengo que empezar por advertiros que mi intervención sobre la protección de los valores comunes de la Unión Europea y el desafío de los estados iliberales no es la de un profesor universitario, como vais a escuchar, o muchas conferencias a lo largo de este curso. La mía es una visión práctica que os quiero trasladar. De hecho, creo que me han llamado por eso, por mi, digamos, visión más pragmática de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es inicialmente tratar de describir a qué llamamos estados iliberales. Cuando hablamos de estados iliberales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Incluso a quiénes nos estamos refiriendo. Luego intentaré explicar cuáles son las razones que explican la crisis de las democracias, porque este ya es un clásico. Llevamos más allá de 10 años leyendo y explicando en todo el mundo qué le pasa a la democracia en el mundo. Haré una pequeña referencia a América Latina porque me pidieron que muchos de los alumnos que nos escuchan, sobre todo online,
pertenecen a América Latina y, por tanto, la singularidad de América Latina merece un pequeño capítulo aparte, y terminaré haciendo una referencia a los valores y a la manera de defender la democracia en el mundo actual. Este es el esquema de los 4 planos que quiero trasladaros, ¿no? Hablamos de estados iliberales cuando hablamos de democracias, yo diría, en tránsito hacia la autocracia, ¿no? Es decir, democracias que lo son originariamente, es decir, que se sustentan en un modelo electoral que cumple los marcos lógicos de un Estado de Derecho, teóricamente, pero que, sin embargo, por el ejercicio del poder, por el abuso del poder, se van transitando hacia autocracias, ¿no? Podríamos citar 3 casos, yo diría, muy clásicos en este plano. Rusia es uno de ellos. A Putin le eligieron los rusos y luego, sin embargo, gobierna como un autócrata, ¿no? Esto no creo que sea discutible. Lo mismo podríamos decir de Erdogan. La acaban de elegir, por cierto, los turcos. Pero sus abusos de los diferentes sistemas democráticos en el modelo democrático turco se acercan a un Estado iliberal. Y también podríamos decir esto de la India, ¿no? Donde efectivamente en el origen del poder está la legitimación del pueblo, sin embargo, en el ejercicio práctico de la democracia hay una transición hacia lo iliberal. Esa sería la explicación de lo que llamamos estados iliberales. Son aquellos países en los cuales los parámetros que definen una democracia se están atenuando o están siendo literalmente desaparecidos, porque en el ejercicio práctico de esos mecanismos, el abuso del poder, repito, se los está literalmente eliminando, ¿no? Es cuando la libertad de expresión, por poner un ejemplo, o otras libertades como la de cátedra, pongamos en Hungría, donde la intervención de Orbán en el gobierno tiene una determinada tensión política, concretamente con el grupo Soros, etcétera, y su intervención política sobre el sistema universitario prohíbe que haya determinadas universidades de poderes que él considera antihúngaros y limita el ejercicio de las libertades de cátedra en este caso, pero también de expresión, inclusive en medios de comunicación. Eso es un tránsito peligroso hacia lo iliberal, ¿no? Lo mismo puede ser cuando, en función de una interpretación de principios tradicionales o fundamentales, se eliminan los principios de la igualdad, que es un elemento nuclear del sistema democrático. Pongamos cuando las tendencias sexuales son eliminadas sencillamente porque se concibe el Estado desde una perspectiva más tradicional, verbigracia Polonia, en relación con las diferentes expresiones de orientación sexual que viven sus sociedades. Lo mismo cuando la superación de los poderes que configuran el Estado democrático, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, están sufriendo tensiones porque el ejecutivo, casi siempre es el ejecutivo, de ahí la autocracia, está eliminando esas fronteras y está colocando a esos poderes al servicio del ejercicio del poder. Verbigracia, el sistema polaco judicial, cuando a través de determinadas leyes, el gobierno pretende controlar el sistema judicial de ese país. Hablamos, pues, de estados en los cuales mayorías absolutas, en gran parte conformadas con arreglo a populismos, etcétera, van configurando un ejecutivo que tiende a la autocracia y, por tanto, destruyen los elementos nucleares de un Estado democrático, de un Estado social y de derecho. Bueno, no hace falta decir que la Unión Europea es particularmente agresiva contra estas tendencias, porque estas tendencias existen. He hablado de 3 modelos alejados de Europa, pero dentro de la propia Unión Europea, estas tentaciones, ya he puesto algunos ejemplos, obviamente de manera muy particular, Polonia y Hungría están mostrando peligrosas
configuraciones o violaciones de estos elementos paramétricos del sistema democrático. Y claro, la Unión Europea es muy firme contra esto. Y es muy firme porque no hay que olvidar que la Unión Europea es un club, si queremos llamarlo así, que está fundado en valores. Es decir, que no hacemos la Unión Europea solo por hacer una integración de los diferentes países que configuran la Europa de posguerra en el 45. No se ponen de acuerdo los 6 inicialmente países constructores de la Unión Europea, los céntricos de la Unión Europea, se ponen de acuerdo para hacer el mercado común y del acero, del carbón y del acero. Sí, por supuesto. Hay un móvil político, hay un móvil económico y, en cierto modo, el dinamismo de la construcción europea responde a las exigencias de estos móviles políticos y económicos, pero hay unos valores. Hay una fundamentación en que ese club que se está formando, primero por 6, luego por 9, luego por 12, por 15, hasta 28, hoy 27, es un club presidido por unos principios que configuran a esa integración. No son ajenos los principios. De hecho, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el que se construyó, el Tratado de Lisboa, después de la fracasada Constitución Europea del año 2004, realmente está fundamentada en todos los valores que configuran las sociedades democráticas. Y por eso la Unión Europea es, yo diría, una organización política sensible a las vulneraciones que en su seno están surgiendo. Y estas apariciones iliberales o estas tentaciones iliberales, estos abusos de poder, esas vulneraciones de los parámetros democráticos se están produciendo porque en todo el mundo hay una crisis de las democracias. Esta es un poco la contextualización de lo que yo quería explicar. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que aquí también hay, he dicho antes, hay un montones de libros en las librerías de ensayos, en los ensayos de las librerías en todo el mundo sobre las razones que explican por qué, curiosamente, en los comienzos del siglo XXI, algo que creíamos que estaba perfectamente consolidado y que era una tendencia universal, porque todo el mundo quería ser democracia, curiosamente no ha sido así. No está siendo así. Entonces hay que preguntarse cuáles son las razones que están explicando que estén surgiendo estas perversiones, esas tentaciones autoritarias y estas crisis de las democracias en su conjunto. Yo tengo una explicación, insisto, no soy un teórico, voy a dar un poco mi mirada más práctica a la política de nuestro alrededor, ¿no? La primera razón que a mí se me ocurre es un poco la de que los perfiles que han configurado las dos grandes familias políticas en la segunda mitad del siglo XX, digamos la conservadora y la socialdemócrata, para entendernos, en nuestro mundo, en el mundo europeo, han ido atenuando sus perfiles. Y, por tanto, la capacidad que tenían las familias políticas de vertebrar y de organizar los sentimientos, las aspiraciones, la manera de pensar, el debate político público de las sociedades europeas, han ido atenuando precisamente esos perfiles, ¿no? Se era socialdemócrata porque se aspiraba a una sociedad más justa, más igual, con un estado del bienestar más avanzado, que combatiera las desigualdades de origen, las desigualdades personales, en fin, las desigualdades sociales, y todo esto en sí mismo permitía un debate, un edificio deliberativo relativamente construido. Había una, digamos, militancia política. No hacía falta ser de un partido u de otro, pero sí, simplemente el debate político estaba articulado y esos perfiles se han atenuado. En parte eso no es malo, porque, por ejemplo, yo soy de los que cree que ha sido un logro que la sociedad del bienestar, que en el fondo es un gran pacto del mundo económico y político después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que configura el Estado social y de derecho, no solo el Estado democrático, sino un Estado con vocación
representativa del interés general y que pacta entre empresarios y sindicatos digamos, la seguridad social, un Estado capaz de recaudar para poder redistribuir en educación, en sanidad, en prestaciones sociales, etcétera. Toda esa gran construcción, esa arquitectura maravillosa, por otra parte, porque no lo hay en otras partes del mundo tan, digamos, perfeccionada, ha sido respetada por digamos, la parte conservadora. No es fácil encontrar en la ideología conservadora, más allá de detalles y de matices, un cuestionamiento de que la educación es universal y gratuita, y la sanidad, etcétera. Luego hay que entrar en detalles, y que el sistema de pensiones sea así o sea asau. Luego los conservadores o las izquierdas pueden tener posiciones diferentes, pero lo que quiero decir, y este es un primer factor de explicación de la crisis democrática, en mi opinión, es que los perfiles definidores del edificio público deliberativo que construía, por así decirlo, grandes vertebraciones sociales, se han atenuado, ¿no? Es más difícil hoy explicar qué es la izquierda que lo era hace 50 años. Es más difícil. En gran parte también por las apariciones identitarias y la manera en la que la ciudadanía nos va expresando posiciones que la izquierda va recuperando, pero que al mismo tiempo fracturan su propio universo, su propio proyecto, ¿no? Un segundo factor, en mi opinión, importante es el efecto que han producido las redes sociales y lo que llamaríamos la tecnología en relación con la democracia, lo que llama el filósofo coreano la infocracia, ¿no? Toda la enorme perversión que ha producido lo que creíamos que iba a ser un elemento de empoderamiento ciudadano para la política se ha convertido en lo contrario. De manera que el debate público se ha banalizado, se ha anecdotizado, se ha simplificado. Curiosamente, cuando más información tenemos en nuestra mano, cuando más información dispone el ciudadano para poder saber lo que pasa. Pero lo que sabemos son titulares, son pies de foto, son las redes. Es un debate simplificado por 200 palabras o por pies de fotos en Instagram es decir, que curiosamente lo que creíamos que iba a producir un empoderamiento enorme de la ciudadanía, porque convertía al ciudadano en protagonista, inclusive en informador del propio debate público, no ha sido así. Y hoy podemos decir claramente que hay una enorme preocupación en todo el mundo por la banalización del debate político, por la simplificación de la complejidad en la que nos encontramos. Una complejidad, tercera razón que me gustaría explicar, que va haciendo cada vez más difícil la aprehensión de la política, del ejercicio de la política, de la decisión política. Por ejemplo, el proceso legislativo en ningún país del mundo requiere la más mínima atención. No hay prácticamente nadie que entienda nada de lo que es una elaboración de una ley. Es prácticamente imposible. Nadie informa, ¿no? Y esto es en gran parte consecuencia de dos grandes factores que se han incorporado al debate público. De una parte la velocidad y de otra parte la interdependencia. Un politólogo americano, Joseph Nye, dice, hablando de la velocidad de los acontecimientos, que la viruela tardó 300 años en expandirse por el mundo entero. Y es verdad, tardó 3 siglos. La viruela tardó 300 años en expandirse por el mundo. El SIDA, 30 años. La COVID, 3 meses. Un virus informático, 3 horas. De manera que esta enorme velocidad de los acontecimientos, unido a la interdependencia, a que todo está conectado, a que nada se puede hacer y decidir en un espacio pequeño, en mi pequeño círculo de mi Consejo de Ministros, de mi país, que creía yo que era un espacio soberano de decisión política, eso no existe. Un buen ejemplo es el que ocurrió en un país como Alemania. Alemania era un país que yo creo que fue en el año 2001 o 2002, la señora Merkel, quizás se fue un poco más tarde, no me acuerdo, decidió prolongar la vida de las centrales nucleares porque ellos necesitan mucha energía, lo sabemos, tenían pocas centrales, pero las que tenían las querían prolongar en su vida porque su periodo de amortización podía prolongarse. De manera que los 30 o 35 años que se habían calculado para su vida
industrial o tecnológica podía prolongarse. Entonces les estableció una fiscalidad especial. Os dejo seguir produciendo energía 10 años más, pero pagáis una fiscalidad importante para, a su vez, poder ir transformando hacia la transformación ecológica nuestro sistema energético. Y a los pocos meses se produjo la catástrofe de Fukushima, en Japón. Y la central nuclear de Fukushima fue invadida por el agua, como sabéis, por el tsunami, y se produjo algo que todavía está en cuestión, porque ahora estamos pensando si es posible o no echar todavía el agua almacenada, contaminada por la energía nuclear de aquel periodo, de aquella catástrofe, para se puede verter o no a los océanos. Y hay una gran tensión en el propio mar de Japón, etcétera, ¿no? A los pocos meses, Alemania tuvo que cerrar todas las centrales nucleares. Vamos, cerrarlas no, decidió cerrarlas todas. ¿Por qué? Porque la conciencia ciudadana frente a la catástrofe de Fukushima cambió una política que nada más y nada menos que Alemania habían configurado como una política posible. Esa es la interdependencia. Todo nos afecta. Tenemos que enviar guardas jurados en barcos a Somalia para pescar atún, y como este podríamos poner otros 1000 ejemplos más. Todo nos afecta. Todo está conectado. La gobernanza es muy compleja, muy difícil. Ya no se puede tomar ninguna decisión en ningún espacio más o menos limpio, ajeno. No, todo está conectado. No digamos en política internacional, política económica, por supuesto, etc. Complejidad, derivada de la interdependencia y de la velocidad. Edificio deliberativo cada vez más pobre, más anecdótico, más frívolo, más banal, más simplificado. Y en ese mismo contexto, un fenómeno urbano brutal, lo que yo llamo la transformación de los cinturones rojos en cinturones negros. ¿Qué es esto? Cinturones rojos eran los cinturones obreros de Marsella, o los cinturones obreros de Barcelona, o de Madrid, del sur de Madrid. Cinturones rojos eran los espacios proletarios, y hoy son cinturones negros. Es decir, hoy gana Le Pen el cinturón rojo de Marsella. Los viejos comunistas votan extrema derecha. Esta es la verdad. Lo mismo ocurre en el Reino Unido y podríamos poner muchos ejemplos. Y esto es consecuencia de una fenomenología social que ha ido apareciendo y que no hemos sabido controlar, que no hemos sabido gestionar adecuadamente. En mi opinión, es en gran parte una incapacidad de la izquierda para hacer capaz que su discurso, que es un discurso de valores, de solidaridad, pongamos frente a la inmigración, sea aprendido, aceptado por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía percibe como un riesgo al ajeno, como un competidor en el reparto de las políticas públicas, en el empleo que ellos tenían, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos un choque brutal, porque objetivamente se ha producido una transformación de cinturones rojos en muchas ciudades del mundo. Han transformado los viejos votos de izquierda, inclusive los votos de izquierda comunista, a votos de extrema derecha. Y todo esto va alimentando la aparición de los populismos, ¿no? La aparición de la extrema derecha, en gran parte, es consecuencia un poco de todo esto, porque, en general, la tentación nacionalista es muy fácil en la política, ¿no? El político, cuando tiene que buscar popularidad o aceptación social, enarbola la bandera. Y, por ejemplo, pues esto es muy fácil de entender en nuestro país, en España, cuando el procés catalán genera toda una reacción social que es la que alimenta Vox. Yo creo que Vox en gran parte surge del procés. Pero no solo, porque luego va acumulando lo que yo llamo enfados sociales, ¿no? Hay muchos enfados sociales. Hay hombres cabreados con las mujeres, hombres enfadados por una revolución feminista maravillosa, dejadme que os lo diga, pero que al mismo tiempo lesiona un poco viejos conceptos y viejos privilegios de los hombres. Hay enfado social porque los lobos son animales peligrosos y de pronto viene un gobierno y dice que hay que proteger la naturaleza. Hay enfados con los toros porque a mí me encantan y no dejan que se produzcan corridas. Hay múltiples enfados sociales que configuran un menú que es muy atractivo
para articular, para darle argamasa al sentimiento de la ultraderecha, aunque no tengan ninguna solución frente a ellos. He ahí lo que yo llamo populismo, las respuestas sencillas o la acumulación de enfados sin que tengan soluciones políticas reales y concretas a esos mismos problemas, ¿no? Y por último, yo señalaría algo que a veces olvidamos, que es un poco la manipulación cibernética. Es decir, estamos en un mundo en el que, desde el punto de vista tecnológico, la opinión pública se puede manipular. Más se manipula. Se está manipulando. Hay muchos poderes que operan. Esto parece como que está uno aludiendo a un doctor no que existe por ahí y nadie sabe quién es. No, no, eso existe, ¿no? El otro día, en un debate con unos sociólogos brasileños, me contaban un detalle que contaban una explicación de un fenómeno que se ha producido en Brasil. En Brasil, hasta hace prácticamente 2 años, nadie cuestionaba el voto electrónico. En Brasil tienen un sistema de voto electrónico y todo el mundo en Brasil interpretaba que lo que el pueblo votaba era lo que salía, punto. Y eso es la democracia, entre otras cosas. Que lo que el pueblo diga es lo que el resultado del conteo que se dice en Latinoamérica aparece finalmente. Pues bien, la estrategia de Bolsonaro fue ganar, pero si no ganaba, cuestionar la victoria del contrario. Desde hace más de 2 años, poderes, no sé si tan ocultos, porque se ha investigado, hay toda una ciencia en gran parte de la universidad y de expertos sociológicos en la investigación de las redes, etcétera, que han ido combinando como 20 o 30 grandes palabras, Tribunal Supremo, sistema electoral, etcétera, configuraban toda una red de comunicación que se ha ido gestando desde Israel, desde Miami, desde Brasilia y desde otros sitios, quizás hasta de Moscú, ¿por qué no?, para conseguir que el 50% de los brasileños hace solo unos meses no creyeran en el sistema democrático brasileño. Es muy impresionante, ¿eh? Y esto existe. Entonces, hay digamos, una última razón que conviene explicar, porque estamos frente a poderes que son maravillosos, pero pueden ser muy peligrosos, porque toda la tecnología es maravillosa, como lo es la inteligencia artificial, pero la necesidad de regular y de que el sistema público y el interés general esté por encima del juego a que pueda dar lugar es muy importante. Está en juego, por tanto, valores muy importantes. Una simple referencia a América Latina para digamos, situar esta crisis de las democracias en un contexto político muy particular. América Latina tiene una pobrísima tradición democrática. Lo digo con afecto, pero hay que reconocer, si uno examina la historia política de Latinoamérica en el siglo XX, por poner un ejemplo más cronológicamente acotado, realmente es en la historia, como dice un historiador, bueno, un antropólogo colombiano que a mí me encanta, que se llama Carlos Granés, y que acaba de escribir un magnífico libro que se titula El delirio americano. Realmente es un episodio constante de golpes, de caudillos, de revoluciones que nunca lo fueron, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una tradición de países que se asientan en sus instituciones y que construyen cultura democrática, fortalecen poderes y aseguran el funcionamiento de la democracia. No lo hay. Entonces, primer problema, América Latina tiene una bajísima tradición democrática y, por tanto, una cultura que no ha permitido el asentamiento de las instituciones democráticas, ¿no? En segundo lugar, tiene estados muy débiles. Cuando hablamos de Europa, y os he contado al principio esa construcción del estado del bienestar y del contrato social europeo, más o menos perfectible, obviamente, claro, pero hablamos de países que tienen una recaudación del 40% del PIB. Es decir, que entre cotizaciones sociales a la seguridad social y fiscalidad, impuestos, recaudan el 40% del PIB, grosso modo. ¿Cuánto recaudan en América Latina? No llega al 20%. ¿Qué Estado puedes construir con unos recursos tan bajos? Muy poco Estado. Inclusive para no dar sencillamente la seguridad. La violencia del Estado es la violencia legítima para asegurar la ciudadanía. ¿Qué seguridad tenemos en América Latina? 43 de las 50 ciudades más peligrosas, más violentas del mundo están en América Latina. Hay un índice de casi 100
homicidios por cada 100.000 habitantes, de media en muchos países. Y de pronto llega Bukele, mete a 45.000 chavales en la cárcel porque la población presidiaria de El Salvador ha pasado de 45.000 a 90.000. Los mete en la cárcel, nadie sabe cuánto tiempo ni para qué, nadie sabe si eso va a resolver, pero la delincuencia baja de 100 homicidios a 2. Y en los últimos 300 días no ha habido un solo homicidio. Acojonante. 90% de popularidad. Por el medio se ha tragado todo el sistema garantista del sistema penal, del sistema procesal, de la aprobación previa de la culpabilidad, todo. 2 siglos enteros de evolución civilizatoria que llamamos democracia y también respeto a los derechos humanos se van a la porra. Pero la seguridad es una base del sistema democrático y los estados son tan débiles que no pueden ni prestarlo. No digamos responder a unas clases medias, las latinoamericanas, nuevas, en gran parte formadas, chavales como vosotros, que han estudiado, que tienen carreras, en gran parte desarrolladas en el comienzo del siglo XXI, entre el 2000 y el 2015, porque ha habido una década, digamos, dorada en el crecimiento económico en esos años, que expresan unas sociedades que reclaman, porque son sociedades que viven en contacto con el mundo. Y claro, salen a protestar en el estallido de Chile, en la Plaza de Roma, y provocan un cambio político brusco, pero protestan igual en Ecuador y en Colombia y en México y en tantos sitios, porque son clases que reclaman de sus estados un sistema universitario, un sistema de calidad en la educación, un sistema sanitario frente a la crisis como la pandemia, etcétera, etcétera. Y los estados no se lo dan. Segundo gran problema de lo que llamaríamos la crisis democrática en América Latina, ¿no? Una crisis general de los partidos políticos, voy terminando. ¿Por qué? Pues porque en este contexto los partidos políticos tradicionales, en gran parte por su propio fracaso, decaen, y del fracaso de los partidos políticos emergen los populismos. Y los populistas. Es decir, personajes que acaban presentando de pronto ante la opinión pública una esperanza salvadora, Bukele, Verbigracia, pero podríamos poner más, que proporcionan digamos, esta falsa ilusión a la solución de los problemas, porque no hace falta que yo os explique que en El Salvador no pueden tener a los 90.000 chavales en la cárcel toda la puñetera vida. Y en la cárcel no se van a curar. De manera que, en fin, es fácil entender que son falsas soluciones. Pero lo que estoy queriendo explicar es que de la desestructuración de los partidos, que, en fin, nadie los quiere. En España mismo el apoyo a los partidos políticos no pasa del 7%, pero son los instrumentos necesarios para poder vertebrar las opciones políticas en la democracia. No hay otro mecanismo. No, si alguien tiene alguna, que me lo diga luego, ¿no? Crisis de los partidos políticos. Y por último, sistemas constitucionales imperfectos, de manera que elecciones presidenciales que dan lugar a la elección de un presidente, pero que no tiene mayoría parlamentaria para gobernar. Es el caso de Petro, es el caso de Boric, es el caso de Ecuador, es el caso del Perú, podríamos poner de Lula en Brasil, es decir, sistemas políticos que no están engrasados para asegurar que una elección directa del presidente del gobierno tenga un soporte legitimador también de mayoría en el sistema legislativo, con lo cual los conflictos entre legislativo y ejecutivo son enormes, ¿no? Y con esto termino con lo que yo llamaría 4 o 5 consejos para que hagamos frente a todo esto, que es un panorama crítico, no sé si catastrófico, pero es muy provocador de la reflexión que os quería traer sobre lo que me parecen a mí que son las líneas que tenemos que tener frente a toda esta situación. La primera, para mí, muy importante, fortalecer la separación de poderes. Esta tentación que existe en el mundo entero, en todas las democracias, a pensar que los poderes, bueno, pues, en fin, que el Ejecutivo puede contratar. Puedo poner 1000 ejemplos, ¿no? O sea, el conflicto que monta la señora Kirchner contra el Tribunal Supremo argentino, porque le condenan, es brutal. Y bueno, yo entiendo que puede estar muy cabreada con la sentencia, pero no puedes poner al sistema judicial de esa manera en la picota, ¿no?
Lo que ha pasado en España con el Consejo del Poder Judicial es otro buen ejemplo. No se puede políticamente razonar y explicar que un partido no cumpla su obligación constitucional de renovar el Consejo del Poder Judicial. Es decir, la separación de poderes implica un respeto siempre. Te pueden gustar más o menos las sentencias, te pueden gustar más o menos, pero yo creo que se deteriora la democracia cuando empiezas eh, a despoderar a los otros poderes, ¿no? El segundo factor, como consejo también, ¿no? Es un poco la importancia de los contrapoderes, ¿no? Del check and balance que dicen los ingleses, de cómo la democracia solo se defiende cuando los poderes o contrapoderes son fuertes. Porque la tendencia de los poderes es a mantenerse. Eh, Está en la naturaleza del poder político, ¿no? Pero tienes que tener contrapoderes muy fuertes, ¿no? El poder de la prensa, el poder de una sociedad articulada, de una sociedad, de una opinión pública fuerte, de una sociedad civil articulada. Eh, Luego todo esto es muy discutible, si la prensa corresponde a la derecha o si está controlada por los poderes económicos, sí, lo que queráis. Pero si destruimos los contrapoderes del sistema democrático, destruimos la democracia. El segundo valor que me gustaría exponer. El tercero es reivindicar el legislativo. Hay una tendencia universal otra vez a que el Ejecutivo literalmente se cepille al legislativo. Lo que ha pasado en nuestra experiencia española, por ejemplo, con la pandemia, es muy singular, ¿eh? Es muy singular. Pero bueno, ha habido un abuso de decretos leyes enorme. Pero no es España, eso pasa en todo el mundo, ¿eh? O sea, el Ejecutivo tiene una tendencia a pensar, pero además es una tendencia lógica. Yo he sido Ejecutivo y yo he discutido en mi Consejo de Ministros sobre determinados mecanismos que se utilizaban en el Ejecutivo para resolver problemas. Y utilizábamos disposiciones adicionales y sistemas legislativos completamente imperfectos, por decirlo suavemente, metiendo en la ley de presupuestos 45.000 normas que corregían 1.000 cosas. Es decir, insisto, en el debate, ahora no toca el timbre cuando uno se pasa, antes tocaban. Bueno, pues ya termino. Hay una tentación abusiva del Ejecutivo sobre el Legislativo y es muy importante respetar, porque el Legislativo es el poder elegido directamente por el pueblo. En cuarto lugar, yo diría que la ejemplaridad y la transparencia. Yo creo que es importantísimo que los responsables públicos, todos, den de su, digamos, ejemplaridad y de su transparencia en la función representativa, digamos, hagan de eso lo que yo llamaría un ejercicio de limpieza permanente, ¿no? Yo creo que la limpieza del representante público es fundamental. Y por último, quiero terminar diciendo en que educar en los valores democráticos, en esto que es este curso, y te felicito, Lorena, por él, porque yo creo que está tocando elementos nucleares de lo que es el ejercicio democrático solo mediante la formación, la educación, la importancia de los valores morales que una sociedad es capaz de construir, ¿no? La sociedad construye sus valores morales. El legislativo legisla, no es la Iglesia, no son otros poderes económicos, no hay interferencias. No, lo importante es reivindicar que la sociedad se articula y se legisla y es autónoma a través de sus poderes para construir la sociedad que quiere. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ramón por su exposición. Ha sido, como siempre, muy interesante escucharle y nos ha dejado pues, ideas muy interesantes para el debate. Me quedo sobre todo con las últimas frases, con las últimas sugerencias, ¿no? Y particularmente con la necesidad de contrapesos, de contrapoderes, de ejemplaridad, de transparencia y, por supuesto, pues de educar en valores y de educar en democracia, ¿no? Hace falta mucha pedagogía, en democracia para, digamos, conectar, para generar más tejido social y más cohesión social. Entonces, vamos a dar ya paso, sin más dilación, a la profesora Ana Carmona Contreras. Ya la tenemos en pantalla, muy bien.
Bienvenida de nuevo. Vuelvo a presentarte resumidamente, ya que antes invertimos por error el orden de las intervenciones. Vuelvo a presentar a la doctora Ana Carmona Contreras. Ella es catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, miembro del Consejo Científico Real Instituto Elcano, autora de numerosos trabajos en materia de Derecho Constitucional Europeo y líder en distintos proyectos de investigación sobre Unión Europea, con particular incidencia en el ámbito de la construcción de los estándares comunes de protección de los derechos fundamentales en el espacio europeo, así como también en el estudio de los mecanismos de participación regional en asuntos de la Unión Europea. Es también codirectora del Informe Anual de Comunidades Autónomas publicado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Barcelona e investigadora senior en la Fundación Manuel Jiménez Abad. Cuando quiera, profesora Carmona, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Extremadura y a la Fundación que me hayan invitado a participar en este no solo interesante, sino también necesario curso sobre la protección de los valores comunes en la Unión Europea. Pido disculpas por no estar presente, pero ayer, por razones de fuerza mayor, o había un incendio que impidió al tren avanzar a su destino y me vi obligada a regresar a Sevilla y no estar ahí con vosotros presencialmente como hubiera sido mi voluntad. Insistí en su momento y he vuelto a insistir hoy también en que me precediera en el uso de la palabra Ramón Jáuregui, porque su presentación ha hecho referencia a todo un abanico de problemas generales, pero también puntuales en relación con las democracias liberales, no solo en el caso europeo, sino con carácter global. Precisamente por esa aproximación más genérica a la cuestión, me centraré en analizar cómo desde la Unión Europea y precisamente con la intención de proteger sus valores, sus principios comunes, se articulan medidas, mecanismos para hacer frente a estas amenazas, a estos desafíos estos desafíos iliberales que también están presentes, como ya ha dicho Ramón Jáuregui, en el seno de la Unión Europea. Y en ese sentido, la primera idea que quiero subrayar y que ya ha sido puesta de manifiesto, pero que es importante hacer hincapié en la misma, es que resulta contradictorio que en el contexto de la Unión Europea existan democracias iliberales. Democracias iliberales que ya hemos visto que son aquellos sistemas en donde el acceso al poder por parte de determinadas fuerzas políticas, que suelen ser de carácter populista, se produce respetando las reglas electorales, pero una vez que se hacen con el poder estas fuerzas populistas, inician un proceso de desmontaje progresivo y sistemático de lo que son las señas de identidad, los elementos nucleares de la concepción de la democracia, del Estado de Derecho. Concepción de la democracia y del Estado de Derecho, que también está presente de forma muy destacada en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, al que ayer se le dedicó una ponencia, precisamente la ponencia inaugural, si no me equivoco, por parte de la profesora Teresa Freixas. Por lo tanto, estos valores fundamentales, estos principios nucleares de la Unión Europea, que me parece importante recordarlos, que es lo que nos dice el artículo 2, respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, con especial mención de las personas pertenecientes a minorías. Por lo tanto, tenemos un cuadro de valores que el Tribunal de Justicia lo ha afirmado expresamente, integran lo que es la identidad constitucional de la Unión Europea. Y unos valores fundamentales que también son comunes a los Estados miembros, porque entre los Estados miembros y la Unión Europea se produce una suerte de fenómeno que, en palabras del profesor Cruz Villalón, nos pone frente a un
una realidad de metaconstitucionalidad en donde circulan principios y valores tanto desde el Estado hacia la Unión Europea como desde la Unión Europea hacia los extremos. Es un mecanismo que se retroalimenta. Por lo tanto, como os digo, que existan gobiernos iliberales en el seno de la Unión Europea, en el caso evidente de Hungría y Polonia, es una contradicción. Y la Unión Europea se dota del ordenamiento jurídico de la Unión, se dota de mecanismos para neutralizar, para combatir este fenómeno. Para acceder a la Unión Europea son mecanismos de protección de estos valores comunes que van a operar tanto en el momento de la adhesión de los Estados a la Unión como una vez que están dentro de la misma. En relación con ese respeto a priori, bueno, pues traigo a colación el artículo 49 del Tratado de la Unión, en donde así se establece de forma expresa y muy importante, no solo se contempla un deber de respeto de los principios del artículo 2, sino que también ahí se hace referencia a que estos estados tienen un deber de promoverlos, de promover estos principios. Además, importante también subrayarlo, en el proceso de adhesión se tendrán en cuenta los denominados criterios de elegibilidad que acuerde el Consejo Europeo. Esos son los criterios que se denominan en el argot los criterios de Copenhague, que fueron acordados en 1993 por el Consejo Europeo celebrado en la capital de Dinamarca. Y entre los distintos criterios de elegibilidad, esto también lo decía Ramón Jáuregui en su presentación, no solo hay una atención al marco económico, al marco de la circulación, la libertad de circulación de trabajadores, capitales, etcétera, sino también se hace una mención expresa en esos criterios de Copenhague a la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la protección de las minorías. Por lo tanto, como veis, aquí ya desde el principio se hace énfasis en la necesidad de respetar estos principios y para que se respeten es necesario que exista un marco institucional adecuado. A estos criterios de elegibilidad, 2 años después se va a añadir un nuevo criterio que se aprueba en Madrid en 1995 en el Consejo Europeo celebrado en Madrid, en donde se exige no solo que los Estados miembros garanticen la aplicación del derecho de la Unión, sino también su aplicación eficaz por parte de estructuras administrativas y judiciales adecuadas. Como veis, esta exigencia de respeto no es un mero desideratum que se exige en el momento del ingreso, sino que también se va a hacer efectivo, se va a exigir una vez que los estados ya forman parte de este club europeo. ¿Qué nos dicen los tratados en relación con los mecanismos, los instrumentos para preservar, para garantizar los principios del artículo 2, los valores comunes a la Unión Europea y a los Estados miembros? Bueno, mirad, aquí es inevitable, es imprescindible hacer referencia al artículo 7 del Tratado de la Unión. Frente a amenazas puntuales o quiebras individualizadas de obligaciones derivadas de los tratados o del marco normativo de la Unión, bueno, pues existen toda una serie de mecanismos también que podemos denominar ordinarios para combatir esas infracciones puntuales. Mecanismos que se activan ante el Tribunal de Justicia, cuestión judicial, recurso de incumplimiento. Pero dado que hablamos de amenazas, desafíos de estados iliberales, pues insisto aquí, el referente es el artículo 7 de la Unión. Ese artículo 7 se va a referir a violaciones graves y sistemáticas. A violaciones graves, no a quiebras puntuales, fallos en la aplicación de las obligaciones derivadas del marco normativo europeo, sino, insisto,
violaciones graves y sistemáticas. Y en ese artículo 7 hay dos planos, hay dos marcos de referencia. Hay una primera fase, que es la fase preventiva. Y aquí el artículo 7 nos habla de riesgo claro de violación grave. Aquí todavía estamos en una fase, digamos, en un momento de potencial agresión de forma grave a los valores de la Unión Europea que recoge el Tratado de la Unión en su artículo 2. ¿Quién constata la existencia de este riesgo clave? Bueno, pues es el Consejo por mayoría de 4/5 y previa aprobación del Parlamento Europeo. El proceso es muy complejo, lo constata el Consejo, repito, con esta mayoría cualificada de 4/5 y previamente lo ha tenido que aprobar el Parlamento. Pero esta constatación de que efectivamente existe un riesgo claro, y aquí hay que subrayar el adjetivo, es un riesgo claro de violación grave, también hay que subrayar esa cualificación, que lleva a cabo el Consejo por mayoría hipercualificada, requiere con carácter previo una propuesta motivada por parte de 1/3 de Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión. Esta es la base de la que arranca la constatación del riesgo claro, pero del riesgo claro y grave. Pero antes de activar esta fase con carácter previo, antes de que esta constatación se produzca, el Consejo oirá al Estado en cuestión y podrá formularle recomendaciones. A partir de la activación de este engranaje, el artículo 7.1 del Tratado de la Unión nos dice que con carácter periódico, desde la Unión se verificará que esos motivos para apreciar el riesgo grave y sistémico de vulneración de los principios, de algunos de los principios del artículo 2, se han superado o no. Porque si estas recomendaciones no fueran atendidas y ese peligro detectado se permaneciera en el tiempo, entonces ya pasaríamos a la siguiente fase que contempla el artículo 7 del Tratado de la Unión. Es una fase que podemos denominar como fase reparadora. Ya no estamos en el ámbito de la potencialidad, en ese riesgo claro de violación grave, sino que ese riesgo, al no haber sido neutralizado, se convierte en una amenaza real. Porque aquí ya estamos ante la existencia de una violación grave y persistente. El procedimiento para poner en marcha esta segunda fase, la fase reparadora, es todavía más complejo del que hemos visto que concurre en la fase preventiva. ¿Cómo es este proceso? Os doy las pinceladas para que tengáis una idea de la extraordinaria complejidad del mismo. Aquí la constatación de que esa violación grave y persistente se está llevando a cabo requiere la aprobación por unanimidad del Consejo Europeo, previa aprobación del Parlamento Europeo. Aquí, unanimidad. Pero para que esa votación sobre la constatación del riesgo grave y persistente se lleve a cabo, con carácter previo, la constatación del mismo, de ese riesgo, implica que nuevamente, y con carácter previo, insisto, el Estado al que está incurriendo en esa violación pueda presentar observaciones. Una vez que estas observaciones se presentan, a continuación se abre la vía de que si se considera que estas observaciones, estas alegaciones del Estado en cuestión no son satisfactorias porque no convencen de que la violación no se está llevando a cabo, entonces aquí ya el Consejo podrá decidir por mayoría cualificada la suspensión al Estado en cuestión de los derechos que prevén los tratados.
incluido, y esto es extraordinariamente relevante, incluida la suspensión del derecho de voto del representante del Estado en el Consejo. Por tanto, como veis, aquí ya hemos llegado a un momento de gravedad extrema en donde las consecuencias que se derivan de esta situación son también igualmente extremas. Una vez que esto es aprobado por el Consejo, el artículo 7 del Tratado de la Unión nos dice que con posterioridad el Consejo podrá verificar si se ha superado o no esa amenaza. Si se ha superado, entonces se revocan estas medidas sancionatorias, o bien, si no se han superado, pero están en vías de superación, se podrán modificar las sanciones impuestas. Tengo que deciros que este mecanismo, ya en esta fase reparadora, se ha intentado poner en marcha sin éxito, porque la extraordinaria complejidad del procedimiento y sobre todo la exigencia de unanimidad por parte del Consejo Europeo se manifiesta como una suerte de misión imposible. De hecho, este mecanismo del artículo 7.2 se conoce también como el botón nuclear, ¿no? Una vez que esto se activa, pues digamos que las consecuencias son extraordinariamente graves. Por lo tanto, en la Unión Europea esto se intenta activar contra Hungría, contra Polonia, no se puede llevar a término, y entonces, visto que los desafíos existen, los desafíos iliberales existen, desde la Unión Europea se toma conciencia de que el artículo 7 es inviable en la práctica, y entonces en 2014 la Comisión aprueba una comunicación en 2014 sobre que crea el mecanismo, el instrumento de protección del Estado de Derecho. Esto también se conoce como el preartículo 7. El preartículo 7. Esta comunicación de la Unión Europea no tiene carácter de norma jurídica, y el instrumento Estado de Derecho, este mecanismo, tiene carácter preventivo y está basado fundamentalmente en la lógica de la colaboración. La colaboración que se entabla entre la Comisión y los Estados miembros. ¿Cuál es el objeto de este mecanismo del Estado de Derecho? Bueno, pues detectar amenazas sistémicas y diseñar mecanismos de protección eficaz que puedan neutralizar estas amenazas. Articula un procedimiento, el mecanismo del Estado de Derecho, que se compone de tres fases. Una fase de evaluación. La fase de evaluación es la que concluye con los informes anuales sobre Estado de Derecho. Informes sobre Estado de Derecho que realiza, si me permitís la expresión, un barrido en relación con todos y cada uno de los Estados miembros. Estos informes de Estado de Derecho se refieren, incorporan criterios de evaluación de determinados ítems: separación de poderes, pluralismo informativo, independencia judicial, lucha contra la corrupción, y sobre la base de estos indicadores se aplican a todos los Estados miembros. Recientemente se ha publicado el último informe sobre Estado de Derecho, en donde España nuevamente recibe un serio toque de atención por parte de la Comisión en relación con algo que también ha puesto manifiesto Ramón Jáuregui: la no renovación, la persistente no renovación del Consejo General del Poder Judicial. No solo esto, también algunas otras cuestiones, por ejemplo, el tema del nombramiento del Fiscal General del Estado, pero ahí tenemos en esta primera fase de evaluación los informes sobre Estado de Derecho. Y tengo que aclarar que, a pesar de estas serias llamadas de atención que la Comisión realiza al Estado español, se deja claro que el Estado de Derecho no está en riesgo en España, porque este mecanismo, recuerdo, que está pensado para detectar amenazas sistémicas graves
contra el Estado de Derecho que lo afectan de forma sistemática y recurrente. Bueno, sobre la base de estos informes, de los resultados de esta primera fase de evaluación, se realizan recomendaciones por parte de la Comisión. Y, lógicamente, la tercera fase, ¿cuál es? El seguimiento de las recomendaciones formuladas. Si la Comisión detecta que esas recomendaciones no han sido puestas en marcha, no han sido atendidas por los estados concernidos, entonces ya estamos en puertas del artículo 7. Entonces aquí ya, ante el incumplimiento de estas recomendaciones, ya sí se puede intentar la vía del artículo 7 del Tratado de la Unión. Pero el mecanismo de 2014, el mecanismo de protección del Estado de Derecho, insisto que está inspirado por una dinámica, por una lógica eminentemente cooperativa entre la Comisión y los Estados miembros. Aquí el elemento central es la colaboración y la cooperación leal. Y busca articular respuestas rápidas y concretas para superar esa existencia de riesgos sistémicos graves. Terminaré haciendo referencia a la novedad más importante, a la novedad más reciente que se ha producido en el ámbito del derecho de la Unión en relación no con violaciones graves y sistemáticas del principio Estado de Derecho, del valor Estado de Derecho, no frente a violaciones sistemáticas, pero sí frente a violaciones puntuales o aisladas de las exigencias que se derivan del Estado de Derecho en conexión con el presupuesto de la Unión. Me estoy refiriendo al reglamento de condicionalidad, al reglamento 2020/2092, que lleva como título precisamente Reglamento General de Condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. Nuevamente se toma conciencia en el seno de la Unión Europea de que existen estas dinámicas iliberales, iba a decir descaradas, pero no es una expresión adecuada para un foro como este, unos ataques frontales al Estado de Derecho en países como Hungría y Polonia, y se toma conciencia de la necesidad de articular mecanismos eficaces para contrarrestar estas dinámicas populistas. Y la respuesta va a venir de la mano de la protección del presupuesto de la Unión, esto es, del acceso a los fondos que, como sabéis, desde la Unión Europea reciben los distintos Estados miembros. Los fondos con distintas características, debiendo cumplir determinadas exigencias, y desde la Unión Europea se va a activar la elaboración de este Reglamento General de Condicionalidad. Un reglamento de condicionalidad que se aprueba en 2020, pero que inicialmente no estaba pensado exclusivamente para defender el presupuesto de la Unión, sino que tenía un radio de acción mucho más genérico. Planteó problemas y dudas sobre la capacidad de la Unión Europea, sobre si tenía o no competencia para llevar a cabo, para aprobar una norma de estas características, y en el proceso de elaboración, en el proceso legislativo, este sujeto inicial se fue decantando, asistimos a un proceso de decantación progresiva en donde al final lo que encontramos es el objeto del reglamento es la protección del presupuesto de la Unión, de los intereses financieros de la Unión y mediante la previsión de sanciones aquellos Estados miembros que vulneren principios del Estado de Derecho, que tengan incidencia directa, y esto es importante subrayarlo, incidencia directa sobre la ejecución del presupuesto.
iré terminando. Os remito al reglamento, al texto del reglamento. En ese reglamento se introducen una serie de indicios sobre cuándo se está vulnerando el Estado de Derecho por parte de un Estado miembro. Y mirad, son tres indicios y son muy claros. Uno, poner en riesgo la independencia judicial. En segundo lugar, que desde los Estados no se impida, corrija o sancionen decisiones arbitrarias o ilícitas por parte de las autoridades públicas. Y en tercer lugar, conectado con la independencia judicial, pero ya desde la perspectiva más concreta de su funcionamiento, cuando en los ordenamientos de los Estados miembros se limite la disponibilidad o la eficacia de las vías de recurso judicial, cuando se limite la investigación, la persecución de infracciones de derecho, la propia tipificación de infracciones. Todo esto, insisto, en relación directa y claramente directa con la ejecución del presupuesto de la Unión. Vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando de vulneraciones sistémicas. Estamos hablando de vulneraciones concretas en relación con principios inspiradores del Estado de Derecho que además, de forma acumulativa, tengan incidencia directa sobre la ejecución del presupuesto de la Unión y la defensa de los intereses financieros de la misma. Contra este reglamento presentaron recursos de anulación tanto Polonia como Hungría. Unos recursos de anulación que fueron resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión en febrero de 2022 y en el cual el Tribunal de Justicia rechazó todos los motivos de nulidad aducidos por los recurrentes. En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera que el reglamento tiene una base jurídica suficiente. Hungría y Polonia consideraban que la Unión se había excedido a la hora de aprobar este reglamento. El Tribunal de Justicia dice no, responde negativamente, porque en el Tratado de Funcionamiento de la Unión, su artículo 322, habilita a la Unión Europea, al Consejo y al Parlamento para que, mediante el procedimiento legislativo ordinario, aprueben normas que establezcan las modalidades del establecimiento y la ejecución del presupuesto y también la rendición y la censura de cuentas. Por lo tanto, en este precepto del Tratado de Funcionamiento de la Unión, ahí dice el Tribunal de Justicia que anida la competencia para aprobar este reglamento. Además, también alegaban los recurrentes que a través del reglamento estábamos ante una suerte de subterfugio mediante el cual se pretendía eludir todo el proceso de activación del artículo 7 del tratado. Decía, bueno, pues como esto se ha constatado que no en la práctica es inviable, ahora desde la Unión se aprueba un reglamento que lo que pretende es eludir ese procedimiento. El tribunal también rechaza esta alegación porque subraya que el objeto de este reglamento, insisto nuevamente, es proteger el presupuesto de la Unión y sus intereses financieros, de tal manera que solo se va a activar los mecanismos de sanción que prevé este reglamento cuando exista esa vulneración de principios del Estado de Derecho que tengan una incidencia directa, clara y suficiente sobre la gestión del presupuesto. Por lo tanto, no hay identidad entre el artículo 7 del tratado y el mecanismo que establece este reglamento de condicionalidad. Y hablando de identidad, pues también desde Hungría y Polonia se ponía de manifiesto que a través de este reglamento se vulneraba sus respectivas identidades constitucionales. Identidad constitucional que es protegida por el artículo 4.2 del Tratado de la Unión. Pero el Tribunal de Justicia recuerda que la identidad de los Estados miembros, por supuesto, es objeto de protección
siempre y cuando esa identidad nacional se inserte en el respeto de esos principios y valores comunes que están en el artículo 2 del Tratado de la Unión. La sanción que se puede derivar, que prevé el reglamento, cuando se constate que hay vulneración por parte de un Estado de alguno de esos principios del Estado de Derecho que inciden directamente sobre la ejecución del presupuesto o sobre los intereses financieros de la Unión, es que no se tendrá acceso a los fondos. Y para terminar, os tengo que decir que este procedimiento, estas medidas que contempla el reglamento de condicionalidad, se han activado en relación con Hungría. En relación con Hungría. Desde el Parlamento Europeo se ha pedido insistentemente y se pidió en su momento que también se activara contra Polonia, que es otro de los elementos, otro de los estados que están a la cabeza de las tendencias iliberales dentro de la Unión. Sin embargo, contra Polonia no se ha activado, fundamentalmente por un argumento que no es jurídico, pero que está en el ambiente y así se reconoce, gracias a apoyos sin fisuras que Polonia ha prestado a la Unión en relación con la guerra de Ucrania. Así que termino mi intervención poniendo de manifiesto ideas a las que hice referencia al principio de esta charla. Y es que los principios, los valores que recoge el Tratado de la Unión Europea en su artículo 2 no son meros principios programáticos, son principios que imponen obligaciones y deberes a los Estados miembros y de cuyo incumplimiento se derivan consecuencias jurídicas. En este sentido, la Unión Europea cuenta con ciertos mecanismos que hemos visto que no todos ellos funcionan, pero sí que ponen límites a estos excesos en los que incurren o pueden incurrir las democracias iliberales que se están implantando, que se han implantado en determinados Estados miembros. Os agradezco vuestra paciencia y os doy las gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Ana Carmona por su intervención. Creo que nos ha quedado muy claro la complejidad de los mecanismos de protección del artículo 7 y las diferentes vías ordinarias por las cuales se puede exigir el cumplimiento del Estado de Derecho. Y también, por supuesto, que no hablamos solamente de valores, sino que hablamos de auténticos principios programáticos, ¿no? De auténticos límites al poder. Bueno, vamos a dar ahora un turno de intervenciones, por si queréis preguntar, tanto a la profesora Ana Carmona como a don Ramón. Bien, veo ya manos levantadas, pasamos el micro. Recogemos, si os parece, un par de preguntas, acumulamos de dos en dos. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por las exposiciones. Tengo una pregunta para Ramón Jáuregui. Usted al final de su intervención ha dicho que la pluralidad de medios es uno de los pilares de la democracia, la pluralidad ideológica. Reflexión que comparto plenamente, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo en los últimos años son precisamente de determinados medios de comunicación los que difunden de manera intencionada noticias falsas. Entonces, ¿qué se podría hacer para conjugar al mismo tiempo la importancia de la pluralidad de los medios de comunicación con poner freno a este tipo de prácticas? Porque se ha hablado de crear pues agencias públicas a nivel tanto de España como a nivel europeo de verificación, aumentar las multas a los periodistas o a los medios que de forma reiterada difunden noticias falsas, pero ¿qué considera usted que se podría hacer para combatir este problema? Gracias. Buenos días, me llamo Ignacio Fornares y soy doctorando en Derecho. Yo les quería preguntar si creen que la Unión Europea está pasando por alto estos valores que están diciendo estos días por miedo o, bueno, mejor dicho, un afán de contención de Rusia. A lo que me refiero es que el 23 de junio de 2022 le otorgó la condición de país candidato a Ucrania, cuando informes previos se dijo pues que están ante casos de una corrupción generalizada, hay una desconfianza del Poder Judicial, hay una captura del Estado por oligarcas.
Y como ciudadano europeo también me preocupa que otros países soviéticos como Georgia o Moldavia, que también están en esta situación, les quieren incorporar cuando no acabo de ver cómo casan con el modelo de vida europeo. Gracias. Y, vale, después creo que también tenemos ya más preguntas en el chat, pero vamos primero con esto. Vale. Ramón, cuando quieras. A la primera es una pregunta respuesta muy delicada, no encuentro fácil la solución, ¿no? Porque es muy fácil comentar los principios, luego enfrentar realidades que son muy evidentes. Yo, por ejemplo, creo que hay, digamos, una tendencia conservadora, por así decirlo, que juegan operaciones políticas muy concretas en el sistema mediático, ¿no? En fin, estoy pensando en la cadena en las cadenas de televisión americanas, pero no solo, también en el conjunto de la prensa española, por ejemplo, en relación con el debate político actual, y claramente observo que eso no está balanceado. Sin embargo, esa libertad de, digamos, de medios y la libertad de expresión y de información son principios tan sustanciales que cualquier regulación es muy delicada, ¿no? Se ha discutido ahora en campaña electoral española si se puede crear o no un organismo contra las fake news, no contra las informaciones que pudieran resultar adversas políticamente a una determinada corriente. Es muy delicado. Cualquier regulación que se haga es muy delicada. Y sin embargo, mi criterio es que hay que intervenir. No solamente sobre lo que es esta realidad que estamos comentando, sino sobre todo por lo que son los elementos de manipulación tecnológica. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Twitter tuviera que intervenir contra el señor Trump es un ejemplo. Pero es que esto puede volver a seguir ocurriendo y de alguna manera el interés público tiene que regularlo el legislativo frente a vulneraciones tan graves de los principios democráticos. Es decir, que lo mismo pasa con la inteligencia artificial. De alguna manera vamos a tener que decidir cuántos sesgos son inadmisibles en la biblioteca que alimenta el cerebro de la inteligencia artificial, porque si no, esos sesgos negacionistas, ahistóricos, sesgos antifeministas, esos sesgos van a estar ahí y van a hacer mucho daño. Entonces, yo creo en el poder público, creo que la democracia tiene derecho a intervenir. Lo que admito es la enorme dificultad de encontrar el equilibrio, ¿no? Y en relación con la segunda pregunta, yo creo que eh, todo ha cambiado mucho. En Europa ya 27 éramos un montón, ¿no? 28 ya éramos muchos, e incluso había una seria reflexión en el conjunto de la Unión, yo lo he vivido en los años 2014 a 2020, porque la gestión de la Unión era muy compleja y éramos demasiados, ¿no? Después de la entrada del Este, de los 10 países del Este, más Malta, etcétera, ¿no? La gran ampliación del 2004. Pero realmente, si te pones a mirar ahora, después de lo que ha ocurrido, la guerra de Ucrania ha sido una patada al tablero tan brutal, ha cambiado tanto la geopolítica en general, que tienes que dar respuesta a esa realidad. Ucrania ha mostrado una voluntad europeísta tan brutal, y esa es la razón de que Rusia la haya invadido. No olvidemos de que Rusia no admite que Ucrania sea un país libre y europeo, con valores democráticos, y eso estaba en el Maidán, en las plazas, igual algunos no os acordáis, pero la gran protesta era una protesta democrática de libertades y de Europa. Entonces Rusia ataca eso. Entonces, ¿qué hace Europa? Le ayuda, vale. Pero ¿qué? ¿Lo deja ahí? Esta guerra va a prolongarse. Esta frontera del Donbass va a ser largamente cuestionada durante los próximos 10, 15, 20 años. Eso va a ser un conflicto interminable, probablemente, y vamos a tener ahí una situación. Pues, ¿qué hace Europa con ese país? ¿Lo deja ahí? Y lo mismo pasa con Georgia y con Moldavia, y fíjate que son problemáticos, pero no solamente, y con los Balcanes. El problema es que cuando tú no entras, la física impone su ley, en este caso la política.
y entran otros. Si los Balcanes no son europeos, van a ser chinos o rusos, con Serbia como punta de lanza. Y es verdad que meter a Bosnia en Europa es un lío morrocotudo. Y a Georgia, con los conflictos con Osetia del norte y con la guerra que tuvieron con Rusia a ese respecto, pero Bosnia es una comunidad de tres, es un país de tres comunidades que se regula por los acuerdos de Dayton, que se acordaron hace 25 años, y meter eso en el seno de la Unión Europea es un follón. Y por supuesto, no es que no coincidan con los valores, con la forma de vida europea, no tienen asentados los principios que muy bien explicaba Ana a propósito de lo que son las exigencias para entrar en el club. No las tienen, pero tienes que hacer algo. Pues mi criterio es que no hay más remedio que abordar la ampliación de la Unión Europea en una fase que les permita a ellos transitar hacia el cumplimiento de esos principios. La creación de la Comunidad Política Europea, que es, como sabéis, un club ampliado de la Unión Europea a 40 y tantos países, incluyendo los que antes fueron Unión Europea, el Reino Unido, entre otros, Noruega, Suiza, etcétera, es una especie de sala de espera. Es decir, les hemos dicho, estamos aquí juntos en este club, en el club de la Comunidad Política Europea, es una idea de Macron, a mí me parece una idea muy ingeniosa, pero tienes que darles un horizonte seguro de acercamiento a ese mercado, a ese espacio, a ese juego político. Tienen que ser Europa. Si no lo son, serán otra cosa. Muchas gracias, Ramón. Le doy la palabra ahora a la profesora Ana Carmona, si quiere. Sí, pues no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Ramón, ¿no? Y desde luego creo que es mucho más inteligente tenerlos dentro con condiciones y con un periodo de transición que no, perdonad la expresión, abandonar estos países a su suerte, porque entonces caerán efectivamente bajo el área de influencia de fuerzas que no nos van a llevar ni al Estado democrático ni a fortalecer el Estado de Derecho. Y la Unión Europea está en un momento muy delicado, y Europa en general, el mundo está en un momento muy delicado en donde también se ha hablado de Trump, ¿no? En donde democracias muy asentadas están enfrentándose a desafíos muy importantes. Entonces yo creo efectivamente que ahí Ucrania, Moldavia, Georgia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, que todos estos países entren en la Unión Europea, es esencial para que la propia idea de Unión Europea pueda ser viable en el siglo XXI. Y en ese sentido, establecer fases de transición y monitorizar el proceso de asentamiento de la democracia e implantación del Estado de Derecho es esencial, porque por ellos mismos estos países no van a llegar a esas conclusiones. Podemos pensar que Ucrania, en una situación de conflicto bélico que efectivamente, y por desgracia, va a ser prolongado, pueda superar los déficits evidentes que tiene de transparencia, de independencia judicial, de democracia en sentido pleno. Pero ahí la Unión Europea tiene que hacer ese ejercicio de monitorizar y de servir como guía al proceso de transformación. Porque ese proceso de transformación, efectivamente, como ha dicho Ramón, no va a ser un proceso que se va a llevar a cabo por el orden natural de las cosas, sino que muchos nos tememos que vaya a ser un proceso precisamente en un sentido contrario. Y bueno, pues insisto, no puedo estar más de acuerdo. Y en relación con el tema del pluralismo informativo y las iniciativas en la Unión Europea sobre esa autoridad para controlar las fake news, yo ahí creo que es necesario, es imprescindible establecer criterios de control, pero también es igualmente imprescindible diseñar una autoridad lo suficientemente independiente y con la suficiente transparencia como para que no sea una instancia o un trámite para coartar la libertad de información y la libertad de expresión.
Bueno, les decía que he entendido. ¿Tenemos más preguntas? Primero, sí, alumnos. Hola. Vale. Es una pregunta para los dos ponentes. Sí, claro. José Juan Tibermas. Em, Nada, bueno, se ha hablado un poco de casos paradigmáticos, ¿no? De democracias liberales como Polonia o Hungría, ¿no? Que, bueno, ya sabemos lo que pasa allí. Pero también se ha hablado de impulsos autocráticos y del deterioro del Estado de Derecho. Y por ahí va mi pregunta. Yo he hecho una pequeña lista de cosas que se me han ido ocurriendo, de, de cosas que están pasando en nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el abuso de decretos leyes, ¿no? Que se ha mencionado, el cierre inconstitucional del Parlamento durante la pandemia, la aprobación de leyes sin atender a los dictámenes del Consejo de Estado, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial pues no se esté renovando, o lo que es peor, que haya dos personas en nuestro país que se repartan como cromos el órgano de gobierno de los jueces, ¿no? O incluso el Tribunal Constitucional, la colonización por parte del Ejecutivo de instituciones públicas como el INE, la modificación del Código Penal a la carta, por ejemplo, con respecto a la sedición y a la malversación, virajes en política exterior unilaterales que se saltan consensos de hace décadas, frases como la fiscalía de quien depende, pues ya está, financiación de la justicia, bueno, están en huelga, ¿no? Los funcionarios ahora mismo. Es decir, yo creo que tenemos que hacer bastante autocrítica en España. Obviamente mirar hacia afuera, pero también tenemos que mirar lo que está pasando en nuestro país y cuál es el deterioro del Estado de Derecho aquí. Porque, y yo también hago autocrítica, creo que es algo que a los jóvenes no, por ciertas cuestiones, pues no nos interesa o no está en la agenda pública. ¿A quién de mis amigos sabe lo que está pasando con respecto al Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? ¿O quién de nosotros? ¿O vamos a manifestarnos porque el Estado de Derecho está en peligro o se está deteriorando en nuestro país, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es vuestra opinión con respecto a la situación actual del Estado de Derecho en España. ¿Qué podemos hacer como jóvenes para estar al nivel de esos estándares europeos, ¿no? Y sí, ¿cuál es vuestra opinión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, darnos un poco de esperanza, ¿no? Porque ya se ha hablado de esa situación de incertidumbre o incluso de pobredumbre, ¿no? Creo que necesitamos esperanza y necesitamos que este diálogo intergeneracional para recuperar la confianza en las instituciones de nuestro país y para darle un vuelco a la situación actual y creo que es fundamental. Así que me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias. Pasamos el micrófono al compañero. Buenos días, soy Bruno de la Universidad de Salamanca. Y mi pregunta va más la Unión Europea en sí sobre los Estados miembros, es decir, sobre por así decirlo, el continente que el contenido. Porque no olvidemos que el artículo 2 también y todos los valores de la Unión vinculan en primer lugar a las propias instituciones de la Unión. Y vemos como, por ejemplo, en la crisis de 2008 se adoptó una política económica que no ha sido producente, todo lo contrario, y no lo dice nadie sospechoso de ser marxista, leninista, lo ha dicho la propia Comisión y el Banco Central Europeo al rectificar la política económica que hicieron en 2008 con la que han hecho en 2020, tanto la política como la inyección de fondos. Y bueno, también las carencias democráticas en materia de acción exterior, por ejemplo, en 2016 con la declaración conjunta de los jefes de Estado y de Gobierno con Turquía para regular la inmigración, soslayando el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se me ocurre también la nula transparencia democrática del Eurogrupo, eh, el hecho de que, como consecuencia de la crisis del Estado de Derecho en Polonia, acabe, por ejemplo, en el Consejo de la Unión en su formación de justicia y asuntos de interior, contando con el propio de justicia polaco, o, o también en casos de corrupción en el Parlamento Europeo, el Qatargate, la negociación de la Comisión con las vacunas. Bueno, en general, también hay problemas democráticos en la propia Unión que afectan a la Unión y no solo a los Estados miembros. Y entonces, tanto para los dos ponentes, ¿cómo se puede democráticos dentro de la propia Unión?
Ramón. Bueno, sí, no es fácil ser breve, pero intentaré. Las dos preguntas son bien interesantes. En la primera parte, yo creo que hay una mezcla en la relación de cosas que has señalado que es un poco heterogénea, ¿no? Para ser, digamos, objetivos. Hay cosas que merecen censura, de lo que llamaríamos el desprestigio institucional, y cosas que merecen crítica política, que se debe de juzgar políticamente en materia electoral. Es decir, pasado mañana tendremos oportunidad de decir nos ha gustado esto, nos ha gustado aquello. Por ejemplo, la política de Marruecos, por poner un ejemplo, en el caso del acuerdo con Marruecos, es una política que puede merecer censura o elogio político, pero no tiene que ver con el deterioro institucional. Más allá de que institucional podría ser que estas cosas fueran consensuadas. En política exterior, yo soy de los que cree que un Estado nunca debe de fracturar el sistema partidario. Pero bueno, eso merece censura política o elogio, repito. Pero otras cosas sí, porque yo reconozco que en España han pasado cosas en gran parte derivadas del bloquismo político al que estamos condenados, y ha habido actitudes. Yo antes he señalado la que me parece más grave, sinceramente, y he atribuido al PP una responsabilidad que me parece que es objetivamente muy atribuible, pero también reconozco que en el gobierno socialista y de Podemos ha habido cosas que pueden merecer también crítica política en el sentido institucional. Yo creo que una cierta tentación colonizadora desde el punto de vista institucional ha habido. No es eso lo que puede derivarse, por ejemplo, de que el Consejo del Poder Judicial sea elegido en el Parlamento. Yo soy claramente partidario de esto y no estoy en absoluto de acuerdo con la pretensión que va a hacer, si gana el PP pasado mañana, una ley para que lo elijan los jueces. Yo estoy totalmente en contra de esto. Eso me parece un corporativismo absolutamente antidemocrático. Pero en fin, será una ley, en su caso, si eso ocurre, que tendrá digamos, una crítica política. Pero por el lado del institucional sí ha habido cosas. He dicho los abusos del decreto ley. Antes he contado mi experiencia. Los gobiernos necesitan el decreto ley para gobernar. Y entonces no le puedes convencer a un presidente del gobierno que si tiene un problema gordo que le ha llegado y que tiene que resolver, utilice cualquier ley para meter una disposición adicional y diga, lo arreglo. Porque si no tengo que hacer un proyecto de ley, pedir al Consejo de Estado 7 meses. Oye, tengo que arreglarlo. Yo he discutido cuando era ministro de Presidencia con el presidente Zapatero cosas de ese estilo. Y me decía, oye, estamos en plena crisis y tengo que arreglar esto. ¿Qué quieres que haga? Y yo no sabía qué responder. O sea, que el problema es bien gordo, ¿eh? Pero en todo caso, yo creo que hay que admitir objetivamente que lo que dice José Juan, creo que eras, tiene razón. Hay que ser muy exigente en todo, con todos, y no dejarse llevar por el sectarismo partidario de que esto está bien o está mal. En España ha habido cosas que merecen reproche institucional, otras son políticas tal y cual, ¿no? Y en el caso europeo, yo creo que en general, yo no estoy muy de acuerdo con que en Europa estén produciéndose deterioros institucionales serios. No lo creo. De hecho, lo que ha contado Ana muy bien es un procedimiento, yo lo conozco bien porque yo estuve en el procedimiento legislativo para aprobar este sistema que ha contado ella, del reglamento último que pretende sancionar con los fondos. ¿Para qué hicimos eso? Lo hicimos porque el artículo 7 era absolutamente inaplicable, porque la unanimidad impedía sancionar a los países. Y entonces dijimos, ¿cómo podemos cogerles a Polonia, a Hungría y al que se salten las reglas de los valores? Con los fondos. Con los fondos. Luego lo hemos revestido de que hay que proteger el presupuesto. La Corte ha dado una sentencia maravillosa. A mí me ha encantado escucharle a Ana cómo se ha argumentado, pero lo que pretendíamos democráticamente era tener un instrumento eficaz para sancionar. Y eso lo hemos hecho en Europa. Lo mismo que se han hecho las vacunas y el Next Generation contra lo que se está haciendo ahora. A mí me parece que Europa está dando saltos gigantescos de integración. Y ciertamente hay censura política sobre lo que hicimos en su momento, o lo que nos obligaron a hacer. Pero claro, en el 2008
En el 2008 y en el 2009 Europa estaba porque se iba a la porra el euro. Cuando descubrimos que las deudas soberanas de los diferentes países, empezando por Grecia, pero luego siguiendo por Italia, por España, por Irlanda, Portugal, etcétera, etcétera, podían destruir el euro. Y si caía el euro, caía Europa. Entonces, ¿se aplicó una política equivocada? Absolutamente. Fue súper dolorosa, pero eso no merece, digamos, un criterio, un reproche institucional, sino un reproche político. Porque ciertamente ahora se ha aplicado una política literalmente keynesiana mucho más eficaz y por supuesto, contracíclica, no procíclica como se dice entonces. Perdonad por la extensión. Muchísimas gracias, Ramón. Lamentablemente tenemos ya el tiempo agotado, entonces le voy a dar el turno de palabra a la profesora Ana Carmona para que cierre ella con una final reflexión. Nos quedan varias preguntas en el chat que intentaremos recuperar en algún momento de la mañana, ¿no? Aún nos queda tiempo para poder ir dando respuesta poco a poco en los distintos debates. Entonces, cuando quiera, profesora Carmona, tiene la palabra. Muchas gracias, Lorena. Bueno, yo vuelvo a coincidir con Ramón y creo que hay que distinguir los dos planos de Europa, Unión Europea y el contexto interno, nacional que tenemos en España. La Unión Europea, la gestión que tuvo de la crisis económica y financiera, efectivamente, aplicó la receta del austericidio y eso trajo consigo situaciones muy, muy gravosas para los países afectados. Sin embargo, con la pandemia, la inversión en el planteamiento ha sido radical. Y la Unión Europea, que es y Ramón lo conoce muy bien, porque conoce los entresijos de las instituciones, que suele ser un dinosaurio a la hora de tomar decisiones, ha sido sorprendentemente rápida y ágil a la hora de afrontar la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social derivada de la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, efectivamente la Unión Europea está creciendo y me parece que es una reflexión importante que también hay que hacer, cómo la Unión Europea está creciendo desde el punto de vista de la integración política en la gestión de la guerra en Ucrania. Esto es muy importante subrayarlo. ¿Qué problemas? Sí. ¿Que hay deficiencias internas? Claro que sí. Pero yo creo que estamos en una dirección que, en mi modesta opinión, es positiva porque, insisto, la Unión está creciendo como sujeto político, no solo de cara a los Estados miembros, sino también en política exterior y en política de defensa, que es algo que hace 3 años o 2 años hubiera sido, si no impensable, muy improbable. Y en el caso de España, ¿hay deficiencias en el funcionamiento reciente y no tan reciente de nuestro país en relación con el Estado de Derecho? Pues sí, sí que las hay, evidentemente las hay. Y si os vais a los informes sobre Estado de Derecho que se han producido hasta el momento, son 4, pues ahí la Comisión los ha puesto claramente de manifiesto. Los ha puesto claramente de manifiesto. Si os leéis un informe que ha sacado la Fundación Hay Derecho sobre la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país, pues ahí se señala de forma muy significativa y muy exhaustiva cuáles son esos problemas. Entonces, claro que hay colonización de las instituciones, que me vais a permitir que os diga que siempre la ha habido, pero que últimamente es un fenómeno más intenso. El tema de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que también en el pasado había habido prórrogas muy prolongadas, ha superado con creces cualquier precedente y desde luego esto hay que ponerlo en manifiesto. El incumplimiento flagrante del deber constitucional de renovación del Consejo por parte del principal partido de la oposición es evidente, ¿no? También es evidente, por lo menos en mi opinión, que la respuesta que se ha dado desde la mayoría gubernamental para la superación de ese bloqueo ha sido muy torpe. Y no ha estado a la altura de las circunstancias. En relación con lo que decía el primer alumno sobre cómo preservar el Estado de Derecho, qué le transmitimos a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que van a ir vamos a ir próximamente a la cita electoral, pues mirad,
si queremos preservar el Estado de Derecho, si queremos preservar el pacto constitucional, que no es perfecto, por supuesto que no, y que está sometido a críticas, unas razonables y otras no tanto, pero todas legítimas, tenemos que tener en cuenta que no todas las ofertas electorales respetan la Constitución y que la Constitución se puede cambiar, pero si queremos tener una sociedad políticamente madura y que haga frente a los desafíos de la democracia, del Estado de Derecho, que al fin y al cabo es de la democracia, también tendremos que tener claro qué ofertas tienen sentido de Estado, qué ofertas rechazan la Constitución, pero proponen reformarla y que nos están engañando o pretendiendo engañarnos con una suerte de pócima mágica que lo va a solucionar todo. ¿No? Porque desde luego ese tipo de ofertas electorales que ignoran la Constitución y pretenden el desmontaje del consenso en el que se asienta nuestro sistema político, si eso triunfa, desde luego vamos a estar a la altura de Polonia y de Hungría. Porque al no poder reformarse la Constitución, pues se van a poner en marcha estos sucedáneos de reforma constitucional a través de leyes. Y termino con que hay claro que hay problemas de Estado de Derecho en España. Los hay, y los hay muy graves. Y ese examen de conciencia lo tienen que hacer los líderes políticos, pero también la ciudadanía de cara al cumplimiento de su obligación como votantes, ¿no? Y valorar qué es lo que se nos está ofreciendo desde las distintas opciones. Y responsabilizarnos. Porque también hay un efecto de desresponsabilización frente a la clase política, que la clase política, yo siempre digo a mis alumnos que no vienen en una nave espacial de otra galaxia, que son parte de nosotros y de nuestra realidad. Y también el nivel de exigencia de responsabilidad política tiene que incrementarse. Nos queda muy claro, profesora Carmona, nos queda muy claro. Muchísimas gracias. Por último, antes de despedirnos, lamentablemente el debate está muy interesante, pero ya sabemos que nos manda el tiempo y hay que ser respetuosos con la intervención de todos. Antes de despedir el panel, sí que me gustaría, si eres tan amable, Miguel, que leyeras, por favor, las preguntas que tenemos en el chat para que queden registradas y podamos irlas respondiendo a lo largo de la mañana. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos panelistas, que creo que ha sido un debate y unas exposiciones sumamente interesantes. Creo que el tema que nos plantea en este caso Ricardo Moreno Palomero a través de las redes, a lo mejor incluso se puede tocar en el taller que vamos a tener a continuación, porque creo que puede ser pertinente. La pregunta iba para el profesor Jáuregui. Bueno, indicaba que hablaba sobre la interdependencia como una gran complejidad para la gobernanza y se preguntaba si eran más los beneficios o perjuicios de esa interdependencia. Mencionaba además que en Europa ve a la interdependencia como una raíz creadora de la Unión Europea, cimentada en valores, y que de todos los problemas que ha mencionado, ¿cuál es el que más abre la brecha de la crisis democrática en los países? Como has mencionado, no tenemos tiempo para tratar este tema, pero quizás a lo mejor en el taller hablamos también de dependencia, hablamos de autonomía estratégica también de alguna manera, y a lo mejor en el taller donde vamos a tocar el tema de las relaciones también con América Latina, los valores también en relaciones con América Latina, se puede tocar este tema de alguna manera. Ya veremos. Y bueno, luego muchos agradecimientos a los ponentes por sus intervenciones. Estoy segura. Bueno, terminamos ya por último este panel pidiendo por favor agradeciendo a Ramón Jáuregui su presencia, por supuesto, y a la profesora Ana Carmona. Lamentamos que no haya podido venir en presencial. Esperemos que haya mayores oportunidades de poder hacerlo. Pido por favor un fuerte aplauso para ambos.